Bien, mis amigos, bienvenidos. Ahora esta es la segunda parte de lo que estábamos tratando con el pastor Will Graham. Es una sección de preguntas y respuestas en la cual nuestros estudiantes del curso de Teología Sistemática han escuchado a la deponencia del pastor Will Graham y entonces van a hacer preguntas en base al tema que se ha dado. Yo voy a poner ahora para que ustedes vean la clase. El pastor Will Graham está junto con nosotros y vamos a comenzar en el día de hoy con la primera pregunta a cabo de la hermana Lou Martínez. Adelante, hermana. Buenas tardes, Pastor Will Graham. Mi pregunta es la siguiente, es acerca del punto número 7, que es Dios es dador de dones irrevocables. ¿Qué podríamos agregar a este argumento? ¿Qué más se le podría agregar a este argumento acerca de los dones? Ok, en el contexto de Romanos 11, cuando él habla de estos dones, está hablando no de dones de capacitación, por ejemplo, talentos o dones que, por ejemplo, hay hermanos que tienen un don de hospitalidad, otros tienen un don de servicio, etcétera. Hay dones distintos, dones espirituales. Pablo en Romanos 11 tiene en mente dones salvíficos, dones soteriológicos, porque cuando leemos Romanos 11, él está hablando de un tema muy concreto, a saber, la salvación de un remanente suyo entre la etnia judía. Es decir, que Dios ha jurado siempre tener un pueblo salvado entre los judíos, y en aquellos capítulos Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo de la fidelidad de Dios en este sentido. En gran parte dice Pablo, mis hermanos según la carne están endurecidos, pero yo creo en el Mesías. Yo creo en Jesucristo. Yo soy la señal de que Dios no se ha olvidado de su juramento, de su fidelidad, y Él siempre guardará un remanente entre el pueblo judío hasta el fin. Hoy, en el año 2022, se estima que hay 180,000 judíos mesiánicos en el mundo. Esto significa que son judíos étnicos, pero que creen en el mesíasco de Jesús de Nazaret. Ellos creen que Él es el Dios hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, cuando Pablo habla sobre los dones en Romanos 11, versículo 29, tenemos que entender que son dones relacionados con la salvación. En mi exposición, pues, nombré los dones de la fe y el arrepentimiento, pero si quisieras agregar algunos otros dones relacionados con la salvación a esta lista, pues podrías colocar en tu lista el don de la adopción, ¿ok? A través de la cual clamamos Abba Padre por la obra del Espíritu Santo. También podrías agregar el don de la justificación, porque cuando creemos en Cristo, Dios nos declara legalmente justos delante de su trono. Puedes apuntar como referencia ahí Romanos 5, versículo 1. También puedes agregar el don de la santificación, ya que Dios se encarga de santificar a todos aquellos que Él llama eficazmente. Y bueno, hay una gran variedad de textos que hablan sobre la santificación del Padre. Por ejemplo, Efesios 1:4, que nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Luego también podrías apuntar el don de la glorificación, pensando en la edad venidera, ya que aquellos que han sido llamados y han recibido la adopción, la justificación, la fe, el arrepentimiento, la santificación, pues en el día final serán todos 100% glorificados. Otro don de Dios, y ahí la referencia sería Romanos 8:30, que nombré en mi exposición. Por cierto, si quieres un texto también sobre la adopción, puedes apuntar Romanos 8:15, y también hay un texto en Gálatas 4:5, que sirve como un paralelo también de Romanos 8:15. Así que más allá de la lista de fe y arrepentimiento, puedes apuntar entonces adopción, justificación, santificación, glorificación, porque estamos pensando concretamente en dones salvíficos soteriológicos. Así que no sé si esto contesta la pregunta, hermana Lu. Sí, totalmente, okay. Pastor Will. Muchísimas gracias. Perfecto. Le quiero recordar a los hermanos que están con nosotros en la clase que para poder hacer una pregunta tiene que tener la cámara encendida. Si no tiene la cámara encendida, usted no va a participar de la parte de preguntas y respuestas. Así que ahora vamos con la pregunta del hermano
Marcelo. Pastor, un gusto poderlo tener de nuevo aquí en la clase, de verdad, un gusto, un privilegio. Gracias por estar y gracias por su tiempo. Pastor, un poquito yo quisiera hacer una pregunta abarcando los puntos en general y se habló de atributos no comunicables. Entonces, yo quisiera saber cómo es que trabaja el conjunto, conjuntamente la soberanía de Dios, porque se habló de los puntos soberanos, Dios todopoderoso, inmutable, creador, etcétera. Entonces, su soberanía de Dios, ¿cómo trabajaría en conjunto con el libre albedrío? Entendiendo que el libre albedrío, entre paréntesis, porque le podríamos llamar libertad en el espíritu. Nosotros ya sabemos qué es el libre albedrío una vez liberado, pero ¿cómo trabaja eso en conjunto? Sí, bueno, de nuevo, Marcelo, un gusto volver a verte, hermano. Me acuerdo de la otra vez que estuvimos juntos, gloria a Dios. Pero claro, esta pregunta, ¿no? Hay misterios en la fe cristiana. Hay misterios que los teólogos a lo largo de los milenios han procurado dar una respuesta. La Trinidad, ¿verdad? Cómo entender que Dios es una en esencia, tres en persona. La doble naturaleza de Cristo. Cómo entender que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y luego este tema que tú ahora comentas, ¿no? El gran debate de los siglos, cómo encajar, cómo reconciliar la soberanía divina con la responsabilidad humana. Yo me conformo a lo largo de los años, y los 20 años en la fe, y tras muchas frustraciones en este sentido, me conformo con lo dicho por Charles Spurgeon. No tengo que reconciliar a dos buenos amigos. Él hablaba de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana como dos carriles, creo que se dice así, ¿verdad? No sé, en España, cuando hablamos de un tren, el tren, sí, también entendéis la expresión, muy bien. Entonces él habló de estas dos realidades como dos carriles de tren, que están ahí conjuntamente y cumplen su función en perfecta armonía, pero no sabemos exactamente cómo explicar esta relación entre ambos. Entonces, yo con mucha humildad tengo que confesar que no sé cómo responder a la pregunta. Ahora, en cuanto a la cuestión de la voluntad del ser humano, sí destacaría que el ser humano fuera de Cristo no es libre, no tiene libertad de voluntad. Su voluntad es libre únicamente para pecar, porque por naturaleza es un hijo de Adán, tiene una voluntad corrupta, está muerto en delitos y pecados. Por tanto, no hablaría de libertad en el sentido de libertad en un cristiano. Un cristiano sí que tiene una voluntad renovada y es más libre que el pecador, pero en el cielo tú y yo seremos más libres que ahora, porque hasta la fecha seguimos peleando con el pecado, contra nuestra corrupción innata, y tristemente estamos en esta guerra civil hasta el fin, pero en el cielo experimentaremos ya verdadera libertad, porque en aquel día seremos 100% librados de todos los rasgos actuales del pecado. Entonces, para mí, no hablaría de libertad en el caso de un incrédulo. Diría que el cristiano es libre, ya que está en Cristo, es más libre que el incrédulo, pero alcanzará verdadera libertad en el siglo venidero, en el día de la glorificación, o en el día de su muerte, cuando ya definitivamente será librado de este pecado que nos asedia. Entonces, simplemente en respuesta a tu pregunta, ¿cuál es la relación? ¿Cómo armonizar, explicar este misterio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? No lo sé, hermano, no sé responder a la pregunta. Creo en ambas verdades, creo que Dios es soberano, creo que el hombre es responsable, pero darte la respuesta en términos humanos, no soy capaz de hacerlo, pero me encuentro tranquilo sabiendo que no hay ningún otro teólogo en la historia de la Iglesia que pueda darte la respuesta. Así que esta sería mi intento, ¿no? A responder a tu pregunta. Y gracias por la pregunta, hermano, y un gozo volverte en el amor de Cristo. Bendiciones, pastor, bendiciones. Igualmente. Gracias, Marcelo. Ciertamente, el debate se lleva a cabo a través de los siglos entre el concepto de la soberanía de Dios y la libertad de libre albedrío en un ser humano. Y nuevamente, no caemos en una perspectiva determinista, porque se nos acusa también a la ala reformada de que pensamos que somos deterministas por el aspecto de la soberanía de Dios, sino más bien tratamos de explicar o dar una explicación en base a la concupiscencia natural que tiene el hombre y cuál es su disposición más bien. Y la disposición, como bien dijo el pastor Bill Graham, previo a ser redimido por el Señor, es una disposición que siempre nos lleva a pecar y lo hacemos voluntariamente y libremente.
El único ejemplo que yo quizás podía para aportar un poco, porque verdad, como bien dice el pastor Will Graham, el debate todavía se lleva a cabo hasta el día de hoy y no se ha llegado por concreto. Es como una persona que es presa dentro de las cuatro paredes de la cárcel. Esa persona tiene la libertad de hacer lo que desee, se puede levantar, puede caminar, pero no tiene una libertad de salir de la cárcel. Y así es el hombre que vive en sus delitos y pecados desde una perspectiva, entendiendo que la realidad del caso es mucho más severo que eso. Y estoy hablando simplemente, cuando hablo de esa libertad dentro de la cárcel, es la libertad para tomar decisiones en el mundo físico, pero para buscar a Dios, no solamente es que no tenemos una libertad, es que estamos totalmente muertos y ni siquiera nos podemos levantar de la cama en la prisión para ir en pos de Dios. Y no es hasta que Dios abre la llave de la prisión y levanta ese cuerpo que está muerto, que entonces verdaderamente somos libres. Pero ciertamente la pregunta no es fácil y el debate todavía se lleva a cabo hasta en los días de hoy. Voy a darle el paso ahora también al hermano. Sí, para pastor Will. Sí, en este libro de Bodner, que recomendé antes, él dedica el capítulo 16 a básicamente resalta lo que usted está comentando ahora mismo, pastor. Así que si os interesa este tema, el capítulo 16 del tomo de Bodner investiga a fondo esta cuestión y eso, llega a la misma conclusión que ha comentado el pastor y lo que yo comenté antes, ¿no? El pecador, en efecto, tiene una libertad así falsa, libertad para pecar, como decía George Whitefield. El creyente es más libre, pero los santos en el cielo son libres y han el sentido puro de la palabra. Gloria a Dios. Y esa libertad reconociendo siempre que es que nosotros entendemos de la perspectiva reformada que no es que tengamos una libertad que el hombre meramente esté enfermo, no. El libro de Efesios dice claramente, vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, que éramos fornicarios, éramos adúlteros, mentirosos, y la cúspide de ese versículo es, mas Dios, que es rico en misericordia, os dio vida a vosotros, y después nos explica que por gracia somos salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Precioso ese concepto. El hermano Carlos, Dios le bendiga, ¿cómo está? Hola, doctor Noel, muy buenas tardes, bien, gracias a Dios. Bueno, mi pregunta para hacer esto más rápido es en relación a, pues creo que casi todos los puntos, la inmutabilidad de que el padre ama a su hijo, pero quisiera saber cómo pudiéramos relacionar, o si es posible relacionar todos esos puntos de la pérdida de salvación con el texto en Hebreos 2. Creo que, no sé si usted ya lo tocó alguna vez, doctor Noel, y me pareció haber visto algo ahorita buscando entre los videos del pastor Will Graham, pero no estoy seguro cómo se pudiera relacionar, o si es posible relacionarlo con Hebreos 2, donde se utiliza en el Hebreos 2.1, que dice deslizarse, que la mayoría de las iglesias carismáticas lo utilizan como resbalarse o irse de la fe, y en la parte 3 donde dice si descuidáramos, donde entra la condicional, si descuidáramos esta salvación tan grande, podría relacionarse con la pérdida de la salvación. Sí, gracias por la pregunta, Carlos. Bueno, antes que nada, espero que usted no está conduciendo, ¿eh? Estoy preocupado. No está conduciendo, ¿no? No, estoy en un parque. Vale, porque si está conduciendo no voy a contestar la pregunta. Pero bien, estupendo. Sí, Hebreos en general, en efecto, Hebreos 2, sobre todo Hebreos 6, que creo que es el capítulo más usado por los arminianos. Hebreos 10, son 3 capítulos axiomáticos en la defensa arminiana de la pérdida de la salvación. Desde luego que sí. Ahora, Hebreos está escrito en un contexto marcadamente parecido a aquel de Gálatas. A nivel teológico, hay 2 grupos en la iglesia. Hay un grupo genuinamente regenerado, redimido por el Señor. No obstante, están entrando doctrinas judaizantes en las iglesias, en las congregaciones. Por tanto, lo que tenemos en Gálatas y Hebreos es el escrito en esta cuestión, estamos con el tema de Hebreos, el autor se está dirigiendo a un fenómeno visible que se está dando en la iglesia. Ciertas personas en aquella iglesia se están cansando del evangelio y están volviendo a los rudimentos de Moisés. Yo creo que podemos pensar en los 40,000 creyentes, entre comillas, que abandonaron las iglesias evangélicas de Colombia el año pasado para unirse al movimiento de raíces hebreas, ¿verdad? Este movimiento judaizante que exalta la ley, que vuelve a exaltar todo el tema del Pentateuco, Torah, etc. Entonces, ¿qué está pasando en el primer siglo? Algunos de los creyentes, entre comillas,
que habían sido expuestos a las glorias del nuevo pacto y después de haberlas probado y saboreado, estaban ya volviendo a los rudimentos de Moisés, a la ley, buscando su justificación en las obras. Entonces, en este sentido, es importante entender que las personas que salen descritas como apóstatas en Hebreos, y no solo en Hebreos, hay otros libros bíblicos que mencionan la apostasía, Gálatas, 1 de Juan, estamos siempre pensando en personas que, externamente hablando, pertenecen durante un tiempo a la comunidad de la salvación para luego apartarse de ella. El texto clásico en este sentido es 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, los autores trazan una distinción entre los verdaderos creyentes y aquellos que son falsos cristianos. Por ejemplo, si nos centramos en Hebreos, capítulos 2, 6, 10, vemos esta misma distinción. Por ejemplo, leo, a ver si pongo aquí el texto de Hebreos. Bueno, aquí tengo el 6. Después de describir a los apóstatas, a partir del versículo 4 hasta el 8, luego dice el autor, no sabemos quién es el autor, en el versículo 9 agrega el autor, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, tenemos el autor hablando sobre la apostasía, de estos que salen nombrados también en Hebreos 2, en Hebreos 10, pero el autor aquí revela que él está consciente de que hay otro grupo en la iglesia visible, que es el grupo de los verdaderos creyentes. Entonces, sí hay advertencias en la palabra acerca de la apostasía, pero esta apostasía es cometida por falsos creyentes, personas como Judas Iscariote, personas como Demas, que sale nombrado en 2 Timoteo 4:10, que habiendo amado el mundo, abandonó a Pablo. Entonces es perfectamente posible que en nuestras iglesias haya personas no salvadas. Estarán con nosotros durante un tiempo y ahora mismo dan la sensación de ser verdaderos creyentes, pero con el paso del tiempo se revelará que no lo son. Y aquí pienso en la expresión de Paul Washer. Él dice que si yo paso una noche en una cochera, no significa que yo sea un coche. Y aplico esta ilustración a la iglesia. Si yo tiro 3 años en la iglesia, no quiere decir que sea un cristiano. 2 de Pedro también habla de apóstatas en 2 de Pedro 2:22. Y él dice que el perro ha vuelto a su vómito, el cerdo ha vuelto a dar vueltas en el lodo. Entonces, un perro puede estar 10 años en la iglesia, pero después de una década sigue siendo un perro. Y un cerdo puede estar 2 décadas en la iglesia, pero sigue siendo un cerdo. Y eso es lo que pasa en Hebreos capítulo 2, capítulo 6, capítulo 10. Hay personas no regeneradas, no realmente salvadas, que están visiblemente en el cuerpo de Cristo, y estas personas, tarde o temprano, se van a apartar. Piensa ahí en Juan 6 también, la multitud que había comido el día anterior, los panes y los peces, y luego cuando Cristo empieza a decirles cosas duras, Juan 6, 66, empezaron a apartarse de él. Los discípulos ya no andaban más con él. Se llamaban discípulos, pero no lo eran porque no habían nacido de nuevo, y esta misma verdad se aplica a Hebreos 2. Así que cuando leemos textos sobre apostasía, tenemos que tener en mente que en la iglesia visible no todo Israel es Israel. No todos los discípulos son discípulos, y esta es la manera de interpretar correctamente aquellos textos polémicos, no solamente de Hebreos, sino también de Gálatas, 2 de Pedro, los evangelios, que nos hablan también sobre la apostasía. Bien, entonces continuamos con la próxima pregunta. La tiene el hermano Fabián. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Mi pregunta es si podemos llamar hermanos, por ejemplo, a los católicos que creen en la Trinidad. Esa es mi pregunta. O sea, si creen en el Dios Trino, les podemos llamar hermanos.
O sea, la Ok. pregunta es si existen personas que creen en la Trinidad, si le podemos llamar hermanos o no. Recuerden que estamos tratando de hacer las preguntas enfocadas en el tema de la soteriología, pero adelante, Pastor Graham. Creo que la Gracias. Trinidad, perdón, sí. Pablo en Gálatas 1, él pronuncia un anatema, una maldición, ¿verdad? Sea maldito, Dios maldiga a... Pablo pronuncia un anatema contra aquellos que anuncian otro evangelio. Ciertamente la Trinidad forma parte, y de hecho una parte indispensable del evangelio, porque el Padre envía al Hijo al mundo en el poder del Espíritu Santo. El evangelio presupone la Trinidad, pero el evangelio es mucho más que la doctrina de la Trinidad. Por tanto, yo no puedo llamar a alguien hermano por el simple hecho de profesar fe en la Trinidad. Yo necesito indagar en cuanto a la obra expiatoria del Hijo. Según Gálatas, Cristo, su evangelio, es el evangelio de la crucifixión, el evangelio de la resurrección, y todos aquellos que creen en Cristo crucificado y resucitado, todos aquellos que creen en Él y se arrepienten, serán salvados. Si el hermano en cuestión cree este evangelio, no el evangelio judaizante que antes mencioné en mi respuesta a la pregunta sobre la apostasía, si la persona en cuestión cree el evangelio de Cristo crucificado, Cristo resucitado, como su única fuente de esperanza eterna, sí llamaría a aquella persona hermano, hermana, por supuesto. Pero para mí no es suficiente profesar fe en la doctrina de la Trinidad, porque católico te puede decir que cree en la Trinidad y al mismo tiempo decir que sus propias obras, que su sumisión a la sacramentología católica, ¿cierto? Que la intercesión de los santos y de las vírgenes, que el católico te puede decir que cree en la Trinidad, pero predicar un falso evangelio. Y Pablo pronuncia un anatema no sobre los antitrinitarios, sino sobre los antievangélicos. Para mí, yo no llamaría a alguien hermano por el simple hecho de creer en la Trinidad. Yo necesitaría saber si esta persona cree en el evangelio apostólico o no. Y en base a su respuesta a esta pregunta, pues, le llamaría hermano o no. Esta sería mi respuesta. Una persona en el programa me hizo una pregunta similar a mí, era un testigo de Jehová. Me dijo, pues entonces usted no le puede llamar hermano. Bueno, yo le digo, será hermano de que somos de la misma raza humana, pero hermano en el mismo certificado que habla el pastor Will Graham, absolutamente que no. Y la clave es qué hacen con la persona de Jesucristo. ¿Cuál es el Jesucristo que están predicando? Es un Jesucristo el cual no es un Dios absoluto, es un Jesucristo el cual yo tengo que ayudarle con mis obras. Pues definitivamente Pablo dice que ese es otro evangelio, por ende ese tipo de personas no le podemos llamar hermano independientemente a que tengamos otros puntos en común, como bien explicó el pastor Will Graham. Ahora le voy a pedir ahora al hermano Josué Martínez, María Ledesma, ¿verdad? Que tiene la palabra para hacer la pregunta. Muchas gracias, Pastor Will. Un gusto tenerlo nuevamente en la clase. Mi pregunta va relacionada precisamente al hijo pródigo. Me gustaría saber, por lo que entendí en la clase, que entonces el hijo pródigo siempre fue salvo, a pesar de que se apartó. Quiero entender eso. Y la segunda pregunta va relacionada también a saber por qué, si ya era salvo, y por qué pues ya tenía pues ahí con el Padre estaba disfrutando de la salvación, ¿por qué decidió pecar? Y lo pregunto porque me gustaría saber, poderlo entender más que nada nosotros como creyentes, ¿no? Que a veces podemos creer o tener esa seguridad de salvación y aún así, pues llegar al punto más bajo de lo que nos lleva el pecado, ¿no? Entonces ahí son como dos preguntas en un solo tema. Okay, entonces la primera pregunta, para ver si entendí bien, la primera pregunta es si el hijo pródigo siempre era salvo, y la segunda pregunta es si un verdadero creyente puede pecar. ¿Esta es la segunda pregunta? Sí, y llegar a un punto tan bajo como lo hizo el hijo pródigo. O sea, porque dice la palabra de Dios que el que practica el pecado, pues no es hijo de Dios, sino es hijo del diablo. Entonces, por ahí entra un poquito en conflicto. Excelente, muy bien, estupendo. Primera pregunta, claro, el hijo de Dios es siempre hijo de Dios y su pecado no...
Claro, nuestro pecado es algo que hacemos personalmente, subjetivamente, pero nuestro estado de hijo es objetivo. De nuevo, mi hija, haga lo que haga, diga lo que diga, siempre será mi hija. Su ADN, los factores biológicos orgánicos, objetivamente hablando, nunca dejará de ser mi hija, independientemente de sus actos personales subjetivos. Así que primeramente trazamos una línea entre lo objetivo y lo subjetivo. Bien, en primer lugar, el hijo pródigo. El hijo pródigo sí pasó por un periodo de bajón espiritual, estaba alejado del padre, pero en nuestros documentos confesionales, los protestantes reconocemos que un verdadero hijo de Dios puede pasar por momentos de frialdad, puede el creyente caer en pecado, y de hecho, los hermanos que estamos aquí presentes, yo llevo 20 años en la fe, todos aquí tenemos algo en común. Sí creemos en Jesucristo, pero todos hemos pecado. Y no solamente estoy diciendo que hemos pecado, que pecamos antes de conocer a Cristo, todos aquí desde la conversión en adelante, todos hemos pecado. Primero de Juan 1:8 dice, si alguien dice que no tiene pecado, es mentiroso y la verdad no está en él. Y por eso día tras día le pedimos en el Padre nuestro que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos perdone, porque necesitamos cada día pedir por este lavamiento de la sangre de Jesús. Así que sí, el hijo pródigo pecó, pero no dejamos de ser hijos de Dios por nuestro pecado. Y sí llegó a un estado muy triste. Pero ahí tenemos que pensar en ejemplos bíblicos. Yo puedo pensar en David. Tú me dices a mí que un hombre que cometió fornicación y luego planificó el asesinato del esposo de la mujer, ¿tú me puedes decir a mí que ese hombre era un cristiano? Ni en broma era creyente, pero sí lo era. Fue llevado al arrepentimiento. Y vemos que el hijo pródigo, que el verdadero hijo de Dios siempre será llevado de regreso al redil del Señor. Te leo una línea de la Confesión de Westminster, capítulo 27, sección 1. Dice lo siguiente: aquellos a quienes Dios ha hecho aceptos en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, no pueden caerse total ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el fin y serán salvos eternamente. Ahora, lo importante de esta declaración confesional es que los verdaderos creyentes no pueden caerse total ni finalmente. ¿Puede David caer? Sí. ¿Puede Pedro caer? Sí. ¿Puede el hijo pródigo caer? Por supuesto que sí. Pero serán llevados al arrepentimiento porque son de la fe. Y esta es la razón por la que Pedro, después de pecar, fue llevado a lágrimas a la confesión de pecado, y Judas Iscariote pereció eternamente. Porque en Lucas capítulo 22, el Salvador dice algo a Pedro que no dice a Judas Iscariote. Jesús dice como fiel sacerdote a Pedro, en Lucas capítulo 22, el versículo ahora mismo me evade, pero dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es Lucas 22:31. Es decir, Pedro iba a pasar por un pecado gordo, grave, cierto, pero iba a ser restaurado. Ya que Cristo es su sacerdote, él intercedió por Pedro y Pedro fue llevado de nuevo al redil. Pero no sucedió en Judas Iscariote, porque él cayó para perecer eternamente, porque no era un verdadero hijo de Dios. Entonces, relacionado con este tema, la segunda pregunta: ¿puede un verdadero cristiano pecar? Sí. Un verdadero cristiano puede pecar, pero no puede practicar. No puede practicar el pecado. No puede entregarse a un estilo de vida pecaminoso. Puede estar un tiempo en rebelión. Pensad en Jonás. Dios le dice que predique en Nínive y él compra un boleto para ir hacia España, según piensan los comentaristas, pero ahí Dios mismo le mete en una tempestad en la boca del gran pez, y luego Jonás, arrepentido, tiene que coger el barco no coger el barco, viajar hasta Nínive y predicar ahí. Tarde o temprano, Dios se encargará de que sus hijos sean llevados al redil. Y un creyente que está andando en un patrón de pecado es el cristiano más deprimido, más amargado, más entristecido del mundo. Verá todo el mundo en negro,
hasta que no haga las paces con Dios. Y es una señal. Nuestro dolor por el pecado y nuestra tristeza por nuestra dureza de corazón, curiosamente son señales de que somos verdaderos hijos de Dios. Porque a diferencia del mundo que puede perseverar en el pecado y dar vueltas en el lodo gozosamente, tú y yo no podemos. Y yo te digo que cada día que estaba el hijo pródigo ahí, trabajando lejos de casa, su corazón le estaba machacando. Y esto cuando hemos nacido de nuevo sabemos que es así. Cuando tonteamos con el pecado y estamos en desobediencia a nuestro Padre, estamos fatal por dentro, porque el Espíritu Santo nos disciplina y es otra señal de que somos verdaderos hijos de Dios. Así que si un hijo puede pecar y puede estar durante un tiempo en pecado, pero Dios se encargará de que aquel hijo sea llevado de regreso al rebaño, porque Dios, de nuevo, sus dones son irrevocables. Así que gloria a Dios por esta dulce realidad y que esto también nos exhorte a vivir vidas piadosas para que Dios no nos tenga que meter en el vientre de un gran pez. Eso fue un buen punto también, pastor, que usted mencionó en la deponencia de hoy, que es la relación íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el proceso de salvación, que tendremos que entender prácticamente que sí, dentro de las doctrinas de la gracia se menciona, o bueno, dentro de las doctrinas del calvinismo se menciona la perseverancia de los santos, que yo estoy más de acuerdo con el doctor R.C. Sproul, que es una preservancia de parte de Dios, como menciona Primera de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Y si lo leemos de la siguiente manera, dice: bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y aquí viene lo importante: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos guardados no por cualquier cosa, por el poder de Dios para nuestra salvación. Y como dice Isaías 59, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y él sabe que nosotros somos perdonados cuando venimos en corazón contrito y humillado. Y lo que decía el pastor Will Graham, claramente, el ministerio del Espíritu Santo es redarguirnos para llevarnos a ¿qué? A restaurar esa relación que nosotros teníamos nuevamente con el Dios Todopoderoso. Así que hay una seguridad de salvación, definitivamente la hay, y es como nos explicó el pastor Will Graham en la deponencia. Le voy a pedir en la próxima pregunta aquí rapidito, y sé que Marcelo está con ahí, pero ya Marcelo hizo una pregunta, le voy a dar el tiempo a los que no han hecho todavía una pregunta. Cristian Padilla, le pido por favor que si va a hacer la pregunta tiene que tener el micrófono encendido y la cámara encendida. Si no tiene la cámara, le voy a dar la oportunidad a la hermana Yulitza. Adelante, Cristian. Buenas tardes, Pastor Enoel, Pastor Will Graham también. Mi pregunta es la siguiente. Una persona que pertenece a la religión católica, bíblicamente es salva, porque los católicos son personas que adoran a las imágenes, y yo antes de convertirme al cristianismo, pues era católico, y sé que de alguna otra manera ellos adoran imágenes. Esa es mi pregunta, Pastor Will. Okay. Ahora, la Iglesia Católica como sistema es es una organización antievangélica. En el Concilio de Trento, celebrado entre 1546 y 1563, el Vaticano condenó explícitamente el evangelio de la justificación por la sola fe. O sea, expresamente negó que la salvación está únicamente en Cristo por medio de la fe. Por tanto, como sistema teológico, la Iglesia Católica Romana predica un antievangelio. Y como bien destacó el doctor antes, el que predica un antievangelio está bajo el anatema apostólico. Ahora, yo trazaría una línea de separación entre el catolicismo como sistema y luego los feligreses a nivel existencial. Porque es posible que haya, claro, yo no conozco los corazones y, de nuevo, yo tengo mucho trato con los católicos, me escriben mucho por mi canal de Facebook, y hay algunos con convicciones sorprendentemente evangélicas. Entonces, yo no veo los corazones de todos los feligreses católicos,
Pero si hay católicos que están dentro de ese sistema, que no oran a los ídolos, que no buscan auxilio en las vírgenes, que creen que Cristo crucificado y resucitado es su única esperanza en vida y en muerte, pues yo creo que es posible que haya personas genuinamente salvadas en la iglesia, de la misma forma que diría, cuando pienso hoy día en diferentes sectas que en España y en el mundo latinoamericano pueden haber verdaderos creyentes en denominaciones de confesión positiva, teología de la prosperidad, e incluso entre algunos grupos judaizantes. Hay verdaderos creyentes y Dios se encargará de sacar a sus ovejas de aquellos centros. Yo, por ejemplo, yo estaba en mis primeros años de creyente en una iglesia que era de confesión positiva, de la teología de la prosperidad, era genuinamente nacido de nuevo, pero Dios luego me sacó de ahí. Él me rescató, ¿cierto? Entonces, como sistema teológico, yo diría que la Iglesia Católica predica otro evangelio. Pero a nivel existencial, personal, subjetivo, es posible que haya feligreses católicos con nuestras convicciones evangélicas. Así que eso ya depende de lo que hay en el corazón de cada feligres. Y hasta ahí, bueno, yo no llego ahí, Dios conoce a sus escogidos, pero creo que es posible que haya gente genuinamente salvada en la Iglesia Católica si es que creen en la suficiencia de Cristo Jesús para salvar y solamente en Cristo. Esta sería mi respuesta. Perfecto. Ahora vamos con la hermana Yulitza, la próxima pregunta. Dios le bendiga, Pastor Will. Gracias por acompañarnos otra vez. Mi pregunta sería esta. ¿Puede la fe mantenernos salvos? Esto se lo pregunto porque algo que hace el enemigo o nuestro enemigo es hacernos dudar de la certeza de nuestra salvación por cuando uno predica, escucha muchas cosas de esta que nos preguntan sobre eso. Okay. La pregunta es si puede la fe mantenernos salvos, porque muchas veces nuestras emociones cambian y no sentimos nuestra salvación. Amén. Gracias. Sí, el doctor tiene el don de interpretación de lenguas, ¿no? Gloria a Dios. Él interpreta la pregunta. Aleluya. Gloria al Señor. Pues bien, yo prefiero decir que el Dios trinitario nos guardará a través de la fe. El doctor antes citó 1 de Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, nuestra fe puede experimentar altibajos. El día domingo, como regla general, estamos a tope, wow, fuertes en el Señor, estamos con los hermanos, decimos la predicación, cantamos, oramos, tomamos la Santa Cena, salimos del culto con ganas de, wow, comernos el mundo entero. Luego, lunes por la mañana, suena la alarma, o tenemos que ir a trabajar, hace frío, no estamos tan emocionalmente cargados, animados, pero en aquellos momentos seguimos teniendo fe, porque la fe en última instancia es un don irrevocable de Dios. Así que Dios no nos quitará la fe, pero sí es cierto que nuestra fe puede experimentar altibajos dependiendo de nuestra diligencia personal. Y es por esta razón que tú y yo tenemos que nutrir nuestra fe usando los medios de la gracia. Los 3 medios principales son la palabra de Dios, la oración y la comunión de los santos. Tú y yo no podremos tener una fe fuerte si no nos alimentamos diariamente de la palabra, si no tenemos una relación de oración con el Padre y si no nos congregamos regularmente. No tendremos una fe fuerte en tales circunstancias. Así que la fe puede estar más fuerte, menos fuerte, pero nunca será quitada, ya que es un don irrevocable de Dios. Así que yo creo que una ilustración útil en este sentido es ver la fe y el arrepentimiento como los músculos de nuestros brazos. Yo, por ejemplo, no soy un hombre muy fuerte, porque soy un hombre de libros y soy estudioso, soy maestro. Mi mundo no es el mundo de ladrillos, de montar edificios. Hay hermanos aquí presentes que son más fuertes y más guapos que yo, ¿no? Pero bueno, yo no tengo esos músculos tan grandes, pero sí tengo la misma cantidad de músculos en mis brazos. Porque por creación todos tenemos la misma cantidad de músculos en los brazos, pero algunos tenemos los músculos más trabajados y por eso son más fuertes. Y sucede así en la vida cristiana. Todos tenemos fe
forma parte de la nueva creación y hasta que no estemos muertos, todos tendremos fe sí o sí, pero algunos saldrán de este mundo con la fe más fuerte que otros. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar, ser diligentes, esforzados, usar los medios de la gracia para que tengamos una fe fuerte y que sí, Dios usará la fe para guardarnos, preservarnos hasta el fin, pero prefiero decir que en vez de dar la gloria a la fe, diciendo que mi fe me va a preservar hasta el día final, yo prefiero plantearlo de la siguiente manera: el Dios trinitario usará la fe para guardarme hasta el fin, porque de esta manera glorificamos a Dios, ¿no? Y no caemos en la tentación de gloriarnos en nuestra fe, ¿no? Que en última instancia es un don de la multiforme gracia de Dios. Así que esta sería mi respuesta. Y ciertamente yo menciono muchas veces que nuestra fe no debe ser llevada por emociones, sino por convicciones. El tren que va guiando nuestra vida no es el tren de las emociones, sino el tren de las convicciones como tal. Yesenia. Bendiciones, hermanos, y lamento de verdad no haber estado antes. Me quedé sin batería, estaba en la calle, bueno, pero ya estoy aquí y ya puedo hacer algunas preguntas. Pastor Will, qué gusto verlo de nuevo. Amén. Y estoy contenta porque hoy me enteré que usted fue invitado a la iglesia de aquí en León, donde yo me congrego, la Iglesia Evangélica de León. Wow, aleluya. Sí, bueno, que me contenté mucho, ¿no? También predicamos, bueno, se predica ya la sana doctrina. Mi pregunta es, en 1 Corintios 5 hay un caso de inmoralidad juzgado donde el hijo del padre se acuesta con la esposa de su papá. Y el apóstol Pablo dice al final que él mismo sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne a fin de que en el día del Señor sea salvo. Ahora, yo digo, el apóstol Pablo estaba aseverando allí la salvación de ese muchacho o esperando en la soberanía de Dios que el Señor lo salvara, ¿sí o no? ¿Y por qué? Qué pregunta, sí. se me va a caer el pelo de nuevo, estaba, ya por eso ahora tengo, ¿os acordáis la otra vez? Era calvo, ¿no? Ahora tengo pelo de nuevo, con todo el estrés se me cayó y ahora con esa pregunta, se me va de nuevo el pelo. Bueno, sí. 1 Corintios 5, un texto sobre la excomulgación de la iglesia. Simplemente comentaros que la metáfora que la hermana ha utilizado, entregar a Satanás, no quiere decir, a ver, Pablo va a evocar espíritus demoníacos, oscuros, y luego entregar el alma de aquel impenitente al diablo. No, simplemente es una metáfora que alude a la excomulgación, a la excomunión, ¿ok? ¿Qué entiendo yo de que el pasaje es un pasaje que estudiamos en nuestra iglesia local, en nuestro curso de membresía? Ahora mismo estamos, de hecho, dando un curso de membresía y estudiamos este texto. Entiendo que Pablo está diciendo lo siguiente. La disciplina eclesial, cuando alguien es impenitente y persevera en un pecado y no se arrepiente después de haber sido confrontado por un testigo, luego un grupo de 2 o 3 testigos, el caso es comentado a la iglesia y si el impenitente no hace caso a la iglesia tiene el deber moral delante de Dios de excomulgar a aquella persona, de entregar a aquella persona a Satanás. Ahora, ¿por qué? La iglesia lo hace con el fin de que la persona sea llevada al arrepentimiento. Entonces yo entiendo que lo que Pablo nos está diciendo, porque esto luego encaja con otros textos neotestamentarios que hablan sobre la disciplina eclesial, por ejemplo en Mateo 18, cuando Cristo habla sobre tenle por gentil y publicano, yo entiendo que Pablo está diciendo lo siguiente. Este varón impenitente tiene que ser excomulgado oficialmente de la iglesia para que él vea la gravedad y la severidad de su pecado. Y si él es un verdadero creyente, como David, como Pedro, como el hijo pródigo, él será llevado de regreso a la verdadera salvación. Pero claro, Pablo ahí no está expresando categóricamente de que este varón es un hombre salvado. Espera que sea un hombre salvado y espera que la excomulgación le lleve a arrepentirse. Y yo creo que hay eruditos que piensan que en 2 Corintios capítulo 2, si lees sobre este hombre que causó mucha tristeza al apóstol Pablo,
Pablo llega a decir que la iglesia consuele al hermano, que vuelvan a recibir a aquel hermano. Yo creo que es posible, en 2 Corintios 2, si luego quieres estudiarlo, yo creo que el texto está aludiendo al varón excomulgado en 1 Corintios 5. Si es así, tenemos una hipótesis posible, no es algo que podamos saber a ciencia cierta, pero si es así, aquel varón de 1 Corintios 5 fue llevado al arrepentimiento y recibido en la membresía de la iglesia de nuevo. Pero no entiendo que Pablo esté diciendo categóricamente en el capítulo 5 que el varón será salvado en el día final, pero la excomulgación se realiza con esta esperanza de que el varón excomulgado vea el error, vea su pecado, pida perdón y regrese a la iglesia. Esta sería mi respuesta, hermana. Excelente. Ok, muchas gracias. Perdón, Ya va a ser una segunda pregunta, hermana. Sí, pero es rapidita porque de repente me puede contestar con la misma, lo que quiero estar es segura. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, cuando estamos orando por nuestras familias para que se conviertan al evangelio, ¿verdad? Y esperando su salvación. Y muchas veces decimos que mientras tengamos vida hay esperanza, que hasta el último hálito de vida, ¿verdad? Esa persona puede arrepentirse. Sin embargo, eso también está dentro de la soberanía de Dios. Yo puedo estar esperando que esa persona se arrepienta, pero está dentro de la soberanía de Dios si es salvo o no. Porque eso entristece también nuestro corazón, porque nosotros podemos estar esperando si esa persona llega al final de su vida y de repente acepta al Señor en ese último momento, podemos estar seguros de que fue salvo. Vale, ¿puede Dios hacerlo? Sí. Puede Dios hacerlo, sí, porque tienes el ejemplo de Lucas 23, 43. De cierto que hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, precedentes bíblicos los tenemos. Amén. Ahora, si no, como seres humanos, si no tenemos un tiempo para evaluar el fruto de esa conversión, pues claro, será difícil, ¿no? Llegar a una convicción al respecto. Pero lo que tú experimentas, querida hermana, es algo que también experimentó el apóstol Pablo. Él confiesa que él tiene gran dolor y continua tristeza en su corazón por sus hermanos según la carne, los israelitas, ¿no? En Romanos capítulo 10. Y es así, es normal. Nosotros tenemos que experimentar este dolor, es genuino. Y es más, Pablo habla de este dolor que experimenta por los incrédulos después de tirar el capítulo 9, exponiendo la doctrina de la predestinación. Porque uno pensaría, ¿no? Después de él explicar que Dios es quien salva, Él tiene misericordia del que tenga misericordia, se compadece del que se compadezca, pues ¿por qué debemos sentir tristeza por los incrédulos? Sí, al fin y al cabo la salvación es del Señor, pero Pablo no vio ninguna tensión. Él predica la elección de Dios, pero al mismo tiempo experimenta dolor, tristeza, e intercede al Padre por la salvación de los israelitas. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se convierte en su lecho de muerte? A mí no sé, es difícil. Como Dios conoce los corazones, el Señor conoce sus elegidos. Nosotros, yo no sé, yo no llegaría a afirmar nada dogmáticamente, ¿no? Porque yo prefiero primeramente ver los frutos, porque escrito está en Mateo 7:15, por sus frutos los conoceréis. Así que sí, hay que orar. Mientras haya vida y esperanza, Dios es soberano, no conocemos su voluntad oculta. Pero que alguien en su lecho de muerte realmente se convierta al Señor, solamente Dios en última instancia lo sabrá. Me gustaría creer que sea así y que la persona en cuestión se haya convertido, pero solamente Dios lo sabrá y en el día final veremos si la persona fue salvada o no, pero tenemos que seguir clamando e intercediendo. Amén. Vamos ahora, voy a tomar esta la última pregunta porque nuevamente quiero ser responsable con el tiempo y sabemos que existe una diferencia de tiempo en España y la que nosotros tenemos. La hermana Vanessa Rossi va a hacer la última pregunta, no sin antes, tengo un comentario por alguien por aquí, el pastor Will Graham. They are saying that your Spanish is extremely good and they're very grateful that you're speaking Spanish without any accent and your grammar is very perfect in a way. Okay, thank you. Bueno, Gracias. Vanessa, sí, diga, pastor.
Gracias. Hermana Vanessa Rossi, adelante con su pregunta. Hola, Pastor Will. Bueno, una gran Hola. bendición tenerlo aquí. Bueno, mi pregunta va por uno de los puntos que me parecieron, la verdad que me llamó mucho la atención, el punto 9, que dice que Dios es fiel a su santo nombre. Y me gustaría ver si pudiera un poquito ampliar algo que dijo: lo que está en juego es la gloria y no tanto el pecado, ¿no? Y lo relacionaría con el punto 8, donde dice que Cristo, no la Trinidad, Cristo y el Espíritu Santo ora para preservar a los hijos. Entonces, mi pregunta es, y volviendo un poco a todo lo que estábamos charlando con los hermanos, es si un hijo de Dios peca, si un regenerado estamos hablando, y el proceso es el arrepentimiento. Digo, todo este proceso tiene que ver justamente con que Dios es fiel a su santo nombre, tiene que ver con darle la gloria a sí mismo, digamos. Esa sería mi pregunta. No sé si se entendió, como para ampliar un poquitito el tema. Sí, amén. Amén, excelente. Pues para no caer en orgullo, no a la hora de hablar en español, voy a responderte, Vanessa, en inglés, ¿vale? Así que, okay, here's the answer. God says in the Bible, no, voy a hablar en español, no. Bueno, sí, excelente pregunta. Sí, Dios nos guardará para la gloria de su propio nombre. Un texto, por ejemplo, que podías apuntar es Isaías 43:7. Dios habla de sus llamados, sus escogidos, sus redimidos, y dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, de nuevo, esta relación estrecha entre la gloria de Dios y la salvación de sus escogidos. Sí, Dios está comprometido con su propia gloria, está comprometido con la fama de su nombre, por tanto no perderá a ningún escogido suyo. Y ya que es mencionado el arrepentimiento, por supuesto que sí. Este arrepentimiento es un don de Dios. Romanos 2:5 dice textualmente que el arrepentimiento es un don de Dios. También hay un texto en 2 de Timoteo, que ahora mismo, a ver si lo busco aquí, que dice también que es Dios quien nos lleva al arrepentimiento. 2 de Timoteo, no me acuerdo exactamente de la referencia, pero sí, Dios en su soberanía derrama dones irrevocables, y entre estos dones está el arrepentimiento, y este arrepentimiento nos asegura de que el verdadero Hijo de Dios será llevado de regreso al redil. Pese a su pecado, pese a su dureza de corazón, él será llevado de regreso. Y en realidad es el cumplimiento del primer texto que os cité como promesa de Dios en Jeremías 32:40, donde el Señor promete la gloria del nuevo pacto, según la fama de su propio nombre. Él promete que sus hijos nunca se apartarán de él. Y ahí tenemos una promesa de arrepentimiento, porque precisamente el arrepentimiento es volvernos a Dios, es alejarnos del pecado y estar cerca de Dios. Así que sí, Dios, para la gloria de su propio nombre, se encargará de que el espíritu de arrepentimiento esté con nosotros hasta el día final. Es una muestra de su gloria, de su fidelidad. Y si Dios quitara de nosotros el don del arrepentimiento, de nuevo, Él no sería fiel a sí mismo, no sería fiel a la gloria de su nombre y no sería digno de eterna adoración. Así que, gloria a Dios, estas dos cosas están estrechamente ligadas, ¿verdad? La gloria de Dios y nuestro arrepentimiento hasta el día final. Amén. Amén, definitivamente. Y doy gloria a Dios precisamente por ese compromiso y ese pacto que hace nuevamente el Padre con el Hijo, que es un pacto inquebrantable, absoluto, en la cual el Padre le promete algo al Hijo y el Hijo le promete algo al Padre. De hecho, cuando vamos al libro de Juan, el mismo Hijo le dice que esas ovejas que el Padre le ha entregado, ninguna de ellas él va a perder. Y si el Hijo prometió eso, y no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, esa promesa se va a llevar a cabo. Y nuevamente, como yo siempre he explicado en la clase de teología sistemática, el Espíritu Santo mismo se da como garantía para nuestra salvación, que si una persona se pierde, esa garantía se perdería. En otras palabras, Dios dejaría de ser Dios y eso es imposible. Por ende, nuevamente,
Agradecemos el pastor Will Graham por su deponencia con nosotros. Yo en mi plano personal, pastor, agradezco la amistad que hemos entablado nuevamente. Le hemos conocido en persona, estuvimos compartiendo con usted en la iglesia y estoy muy agradecido por la amistad que me ha brindado a mí, a mi esposa cuando estuvimos por allá. Dios mediante nos estaremos viendo ya a finales de este año, pero la verdad, pastor, agradecido. Por favor, antes de irse, díganos cómo nos conectamos con usted a través de las redes sociales y de qué manera nos podemos contactar con usted, pastor. Claro que sí, doctor, gloria a Dios. Simplemente comentaros que el texto de Timoteo que no sabía deciros es 2 de Timoteo 2:25, donde es Dios quien lleva, ¿no?, al arrepentimiento de nuevo, es su don. Sí, gloria a Dios, gracias por el tiempo juntos, me ha encantado, con ganas ya de verle en Pamplona, si el Señor así lo desea, para la alabanza de su nombre. Y en cuanto a ponerse en contacto conmigo, estoy en Telegram como Pastor Will Graham, estoy en YouTube como Pastor Will Graham y en Facebook, como vais a ver, soy muy original, también como Pastor Will Graham y sí, y tengo una segunda cuenta que abrí porque estaban a punto de eliminar mi primera cuenta, es Pastor Will Graham 2.0. También tengo una página web, si queréis suscribiros, es www.pastorwillgraham, menuda sorpresa.com, ¿ok? pastorwillgraham.com y estaría pues encantado de responder a vuestras preguntas, a vuestros comentarios y si alguna vez estáis por Almería, tener la libertad de visitarnos en la iglesia. Somos la Iglesia Palabra de Vida Almería. Tenemos ya un canal de YouTube donde subimos todos los sermones dominicales y ahora mismo estamos exponiendo Juan capítulo 5. Mañana acabamos capítulo 5. Así que podéis teclear en YouTube Palabra de Vida Almería, Palabra de Vida Almería. Sale el logo de nuestra iglesia, que es una Biblia roja con cruz blanca, y podéis ahí descargar nuestros sermones. Así que gracias, pastor, por el tiempo juntos. Me he pasado bomba. Un saludo para toda la familia aquí presente. Y bueno, hasta la próxima. Solo Dios gloria. Aleluya. Aleluya, solo Dios gloria. Gracias, pastor Will Graham. Así que a los hermanos nuevamente, gracias por estar con nosotros. El pastor Will Graham siempre nos dice que sí, muy agradecido, pastor. Y nuevamente a los hermanos a través que nos esté viendo en diferido más tarde, agradecemos su participación y que haya estado con nosotros. Y como bien dijo el pastor Will Graham, nuevamente siempre nos hacemos eco de esas palabras: solo Dios gloria, a Dios sea la gloria.